Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Mi sueño a los 67. Me llamo Elena, tengo 67 años y hoy tengo un boleto de avión a Dubái. ¿Puedes creerlo? Yo todavía no lo creo. Cuando la mujer en el mostrador me dio el boleto, le dije, ¿de verdad es mío? Ella sonrió y dijo, sí, señora, que tenga buen vuelo. Miré el papel y vi mi nombre, Elena Martínez. Esa soy yo. Pero, ¿cómo llegué hasta aquí? La gente piensa que los sueños son para los jóvenes. Dicen que ya estás muy vieja. Dicen que ya es muy tarde. Pero no me conocen. No conocen mi historia. Yo no siempre tuve un sueño. Ni siquiera sabía que era Dubái cuando era niña. Estaba demasiado ocupada tratando de comer, estudiar, ayudar a mi familia. No teníamos nada, ni una cama, ni siquiera una puerta, solo esperanza, y eso era suficiente. Un día, ya siendo madre, vi una foto en una revista. Una ciudad grande, un lugar con luces y edificios altos. El nombre decía Dubái. Yo dije, un día iré allí. Mis hijos se rieron. Mamá, ese lugar está muy lejos. Yo también me reí, pero muy dentro de mí dije, ¿por qué no? Ahora tengo el boleto en la mano. Pero no fue fácil. No, nunca fue fácil. Este sueño casi muere muchas veces, pero algo siempre lo mantenía vivo. Y justo cuando pensé que ya era demasiado tarde, algo sucedió, algo que cambió todo, algo que no esperaba. Pero déjame contarte desde el principio. No nací rica, no nací con suerte, nací cansada, cansada desde el principio. Mis padres trabajaban todos los días. Mi padre decía, si no trabajas, no comes. Así que trabajé. A los 9 años limpiaba pisos. A los 12 vendía comida en la calle. A los 15 dejé de ir a la escuela. Dije, un día volveré, pero nunca lo hice. Pasaron los años, me convertí en esposa, luego en madre. Mi esposo decía, tenemos que ahorrar dinero. Pero nunca había dinero para ahorrar. Todo se iba en comida, ropa y escuela para los niños. No me quejaba. Era feliz, creo. Pero el sueño de Dubái seguía allí, silencioso, escondido, pero vivo. Un día le dije a mi esposo, quizás cuando seamos viejos podamos viajar. Él dijo, ¿viajar a dónde? ¿A la calle de al lado? Y se rió. Yo también me reí, pero no lo olvidé. Luego, algo malo sucedió. Él murió.
Yo tenía solo 61 años. La gente decía, ahora sí vas a descansar, pero yo no quería descansar. Quería trabajar, quería ahorrar. Dije, tal vez ahora es mi momento. Pero las cosas empeoraron. Mi salud empezó a cambiar. Me dolía la espalda, me dolía la cabeza. El doctor dijo, debes dejar de trabajar. Yo dije, si dejo de trabajar, dejo de soñar. Él dijo, ya no eres joven. No dije nada, pero por dentro grité, todavía tengo tiempo. Todos decían, Dubái está demasiado lejos, es muy caro, es muy tarde. Hasta mis propios hijos decían, mamá, por favor, olvídalo. Pero no podía dejarlo ir, no todavía, no después de todo. Y justo cuando estaba lista para rendirme, algo extraño sucedió. Empecé a trabajar otra vez. Aunque el doctor dijo que no, yo dije, trabajaré despacio. Limpié una casa por semana, luego 2, luego 3. Vendía tamales en la iglesia los domingos. Guardaba cada moneda. Escribí Dubái en un frasco pequeño y metí todo el dinero allí. No era mucho, pero era algo. Cada mes pasaba algo. Se rompía la nevera. Goteaba el techo. Mi hijo necesitaba ayuda con la renta. Mi nieta necesitaba dinero para la escuela. Abría el frasco, daba el dinero, luego lo cerraba y comenzaba otra vez. A veces lloraba sola. Decía, quizás este sueño es demasiado grande para alguien como yo. Pero entonces recordaba algo que una vez me dijo mi madre. Si caminas lento, pero nunca te detienes, un día llegarás. Así que no me detuve. Un día vi un vuelo barato en internet. Era una oferta especial, solo $400. Yo tenía 310. Corrí al frasco, conté, sonreí. Solo necesitaba 90 más. Tal vez en un mes más, pensé. Al día siguiente, la oferta ya no estaba. La perdí. Me sentí tan mal. Quise romper el frasco y olvidarlo todo. Le dije a mi hija, quizás fui tonta, quizás esto no es para mí. Ella dijo, mamá, deberías descansar, ya eres una heroína, trabajaste tanto, nos ayudaste a todos. Pero yo no quería ser una heroína, yo quería estar en Dubái, solo una vez, solo para decir que lo logré. Entonces pasó algo extraño. Mi nieto vino a visitarme. Se sentó junto a mí y dijo, abuela, vi tu frasco. Me quedé callada. Pensé que se iban a reír, pero dijo, eres increíble. Crees en algo y nunca te rindes.
Sonreí, pero no sabía qué estaba pensando. La semana siguiente escuché un golpe en la puerta. Él estaba allí con un sobre pequeño. «Esto es para ti», dijo. Dentro había un boleto real a Dubái. Lo miré. «¿Qué es esto?», pregunté. Él dijo: «Vas a ir, no vas sola. Yo voy contigo». Yo dije: «¿Pero cómo?». Él dijo: «Ahorre un poco de dinero. Quiero usarlo para esto. Esperaste toda tu vida. Ahora es el momento». Quise decir que no. Quise decir: «Guarda tu dinero. Eres joven». Pero no lo hice. Dije: «Gracias». Esa noche no pude dormir. Miré el boleto. Mi nombre estaba allí. Mi sueño era real. Pero tenía miedo. ¿Y si algo pasaba? ¿Y si ya estaba muy vieja? Entonces recordé lo que dije muchos años atrás. Un día iré. Ese día estaba cerca, pero me esperaba una sorpresa más, algo que nunca vi venir. El día del vuelo llegó. Estaba lista. Mi maleta era pequeña, solo algo de ropa, mi pasaporte y el frasco, vacío ahora, pero lleno de recuerdos. Mi nieto me sonrió. «¿Estás emocionada?», preguntó. Dije: «Sí», pero por dentro no estaba segura. En el aeropuerto todo se sentía rápido, demasiado rápido. Mucha gente, muchas luces. Mostré mi boleto. La mujer dijo: «Puerta B12». Mi nieto dijo: «Vamos». Pero mis piernas se sentían pesadas. No porque estuviera cansada, sino porque tenía miedo. En la puerta me senté. Miré la pantalla grande. Decía: «Vuelo a Dubái. A tiempo». Mi corazón latía rápido. Susurré: «Esto es real. Esto está pasando de verdad». Pero entonces algo dentro de mí cambió. Miré a mi nieto. Él era joven, tenía trabajo, tenía una vida. Y usó su dinero para mí. Dije: «Quizás no debería ir». Él me miró. «¿Por qué no, abuela?». Dije: «Este no es tu sueño, es el mío». Él dijo: «Pero yo quiero ser parte de él». Cerré los ojos, lo recordé todo, los trabajos, el dolor, el frasco, la oportunidad perdida, y ahora estaba aquí, a un paso, y aún así quería huir. Me levanté, caminé hacia el mostrador. La mujer dijo: «¿Lista para abordar?». Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Miré hacia atrás a mi nieto. Él sonrió. Volví a mirar el avión. Entonces escuché un anuncio.
Pasajeros del vuelo B12, por favor, prepárense para abordar. Mi cuerpo se paralizó. Le dije a la mujer, no puedo. Ella dijo, ¿cómo que no puede? Repetí, no puedo ir. Mi nieto se levantó. Abuela, ¿qué pasa? Le dije, ¿y si algo pasa? ¿Y si me enfermo allá? ¿Y si no entiendo nada? ¿Y si cometo un error? Él me miró. Trabajaste durante 60 años, criaste una familia, sobreviviste a la pérdida, guardaste monedas en un frasco, nos enseñaste a no rendirnos nunca, ¿y ahora quieres parar por miedo? No respondí. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Esto no es solo un viaje, abuela, esta es la meta. Corriste la carrera, ahora debes cruzarla. Miré el boleto, vi mi nombre, Elena Martínez. Seguía allí, seguía siendo yo. Y entonces el altavoz dijo, último llamado para el vuelo B12 con destino a Dubái. Me temblaban las manos. Mi corazón decía, ve, pero mi miedo decía, quédate. Tomé una respiración profunda y entonces pasó algo inesperado. Estaba de pie en la puerta de embarque. El avión estaba listo. Mi nieto esperaba a mi lado. Tenía el boleto en la mano, pero no podía moverme. Entonces la mujer del mostrador dijo, el abordaje ha terminado. La miré. No, dije. Por favor, solo un minuto más. Ella negó con la cabeza. Lo siento. Las puertas están cerradas. Sentí el pecho pesado. Lo había perdido. Perdí mi vuelo a Dubái. Mi nieto dijo, está bien, podemos intentarlo otra vez. Pero no respondí. Me senté en silencio, vacía. Había esperado años. Había trabajado, ahorrado, creído, y ahora se había ido. Susurré. Quizás esto fue una señal. Mi nieto dijo. ¿Una señal de qué? Dije. Quizás esperé demasiado. Pero luego, solo 10 minutos después, recibió un mensaje en su teléfono. Lo leyó. Luego sonrió. Abuela, escucha, el vuelo se retrasó. Problema en el motor. Están moviendo a los pasajeros a otro vuelo. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa, dijo, que todavía tienes tiempo. No lo creía, pero me mostró el mensaje. La aerolínea nos estaba enviando a otra puerta. Nuevo vuelo, mismo destino. Levanté la mirada. ¿Esto es real? Él dijo, sí, abuela, es tu segunda oportunidad. Corrimos hacia la nueva puerta. Esta vez no me detuve, no lo pensé. Le di el boleto a la mujer. Ella lo miró y dijo,
bienvenida a bordo. Caminé por el túnel. Escuché el sonido del avión. El sueño ya no era un sueño, era real, pero había una sorpresa más. Cuando nos sentamos, una azafata vino hacia nosotros y dijo: ¿Es usted Elena Martínez? Dije: sí. Ella sonrió. Oímos su historia. Su nieto nos la contó. Queremos darle algo. Estaba confundida. ¿Darme qué? Ella dijo: un ascenso. Primera clase. Me reí. ¿Yo? ¿Primera clase? Ella dijo: sí, se lo merece. Miré a mi nieto. ¿Hiciste esto? Él dijo: no, abuela. Tú hiciste esto. Tú hiciste que la gente creyera. Por primera vez no tenía palabras. Me senté en el asiento. Miré a mi alrededor y dije en voz baja: esto no se trata solo de volar a Dubái. Se trata de no rendirse nunca. Y entonces el avión empezó a moverse. El avión despegó. Sentí el sonido. Sentí la fuerza. Contuve la respiración. Eso era. Estaba volando. Iba a Dubái. Durante algunos minutos no dije nada. Solo me senté. Miré por la ventana. Aunque no podía ver mucho, no necesitaba ver. Ya lo sentía todo. Mi nieto preguntó: ¿cómo te sientes? Le dije: como si estuviera soñando, pero esta vez no quiero despertar. Hablamos durante el vuelo. Reímos. Recordamos historias viejas. Le conté sobre la primera vez que vi la foto de Dubái. Le dije: en ese entonces parecía otro mundo. Él dijo: y ahora también es tu mundo. Después de muchas horas, aterrizamos. Escuché el sonido de la gente aplaudiendo. Miré a mi nieto. Dije: lo logramos. Él dijo: lo lograste tú, abuela. Al salir del aeropuerto, vi un cartel que decía: bienvenidos a Dubái. Sonreí. Dije: esperé 67 años para leer esas palabras. Pero la verdad es que Dubái no era la verdadera meta. La verdadera meta era volver a creer, seguir adelante, demostrarme a mí misma y a otros que la edad es solo un número. La gente cree que los sueños son solo para los jóvenes, pero eso no es cierto. Los sueños son para quien se niega a parar, para quien dice: intentaré otra vez, para quien aún tiene fuego por dentro. Ahora estoy de vuelta en casa, pero algo es distinto. La gente viene a visitarme. Me dicen: cuéntanos tu historia, Elena. Y lo hago. Les cuento todo: el trabajo, el dolor, el frasco, el miedo, el vuelo. Pero sobre todo, les digo esto:
Nunca es demasiado tarde, nunca está demasiado lejos y nunca eres demasiado mayor para soñar. Les digo, empieza con una moneda, un paso, una esperanza. Sigue, aunque sea lento, aunque nadie crea en ti, aunque falles, porque un día algo cambiará. Un día el sueño tocará tu puerta. Y cuando lo haga, espero que la abras, como yo lo hice. Ahora me siento aquí y pienso en todo, todos los años, todo el trabajo, todas las veces que quise rendirme. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera rendido? ¿Qué si hubiera escuchado cuando decían, no puedes? ¿Qué si hubiera creído que era demasiado vieja? Seguiría sentada en casa, aún soñando, pero sin vivir nunca el sueño. Así que ahora le digo a quien quiera escuchar, no esperes el momento perfecto. No existe el momento perfecto. Empieza ahora. Empieza pequeño, pero empieza, aunque estés cansado, aunque tengas miedo, aunque nadie crea en ti, porque los sueños no pertenecen a los jóvenes, pertenecen a los valientes. Si yo pude hacerlo a los 67, tú también puedes.